Entonces esta mañana estamos siguiendo con nuestro estudio de Segunda de Corintios y vamos a ver el texto que el hermano Gino acaba de leer por nosotros. Y bueno, yo creo que todos los de nosotros que por algún tiempo hemos sido parte de una iglesia local, hemos visto en la iglesia conflicto y pecado. Y quizás aún hemos visto cómo estas cosas, si no son resueltos, pueden dañar o si no aún destruir a las iglesias locales. Y vemos lo mismo aquí en la iglesia en Corinto, que estaba pasando una situación similar. En la iglesia en Corinto, a la cual Pablo escribe, había conflicto y pecado. Y entonces en nuestro texto lo que vamos a ver es al apóstol Pablo instruir a la iglesia en Corinto acerca de cómo ellos pueden lidiar con estas cosas, con el conflicto que había habido ahí y con el pecado en la congregación. Yo creo que al ver a este texto nosotros hoy en día hay dos ideas claves que espero que captemos o que veamos. Primero, debemos ver las consecuencias del pecado en la iglesia. Vamos a ver que aunque es incómodo, que debemos esforzarnos tanto para enfrentar el pecado como para perdonar cuando haya arrepentimiento. Debemos reconocer que aunque es incómodo, debemos esforzarnos tanto para confrontar al pecado como para perdonar. ¿Por qué? Porque si no lo hacemos, las consecuencias pueden ser destructivas. Una segunda idea clave es que debemos ser, o espero que salgamos viendo, después de haber visto este texto, espero que salgamos siendo motivados a guardar la unidad de la iglesia. Aunque nos exige ponernos en situaciones incómodas, espero que lo que veamos hoy nos anime y nos motive a guardar la unidad de la iglesia. Entonces, al ver al texto hoy, quiero seguir el orden del texto y vamos a ver a 4 puntos. Vamos a ver el efecto del pecado del hombre que Pablo menciona. Luego vamos a ver cuál fue la respuesta de la congregación en versículos 6 a 8. En versículos 9 y 10 vamos a ver cuál fue la respuesta de Pablo. Y luego en versículo 11 veremos las maquinaciones de Satanás. Pero antes de llegar al texto, para ayudarnos a apreciar lo que está pasando en el texto, quiero recordarles algunas de las cosas que hemos visto las últimas 2 semanas. Primero, quiero recordarles que el apóstol Pablo, en conjunto con otras personas, plantó la iglesia en Corinto. Él pasó ahí aproximadamente 1 año y medio. Y después de salir de Corinto, Pablo, en algún momento entraron algunos maestros falsos. Y llegó a haber en la congregación en Corinto un grupo significativo, no la mayoría, pero un grupo significativo que se opuso a Pablo, que ya no apoyaba a Pablo. Y entonces Pablo, cuando regresó a la ciudad de Corinto en algún momento, tuvo lo que él mismo llama una visita dolorosa. Tuvo una experiencia muy desagradable. Parece que algunas de estas personas públicamente se opusieron a Pablo. Y aunque ellos eran la minoría, parece que la mayoría en aquel instante se quedó callado. No defendió a Pablo. Entonces Pablo, después de salir de Corinto, esta segunda vez escribió lo que algunos llaman una carta severa. E envió esta carta a la iglesia en Corinto llamándoles a la acción en ciertas áreas. Y luego el mismo libro de 2 de Corintios en capítulo 7 nos cuenta que Tito, cuando fue a visitarles, probablemente para entregarles la carta, regresó a Pablo y le compartió las buenas noticias que la mayoría de las personas habían respondido de manera favorable a la carta severa. Y bueno, entre otras cosas, a la luz de nuestro texto, parece que en esta carta severa Pablo llamó a la congregación a disciplinar a un hombre. Entonces vamos a comenzar en el versículo 5 viendo cuál fue el efecto del pecado de este hombre. Pero primero debemos aclarar quién fue este hombre y cuál fue su pecado.
Supongo que la mayoría de ustedes han leído varias veces a Primera de Corintios y a Segunda de Corintios. Y muchos al leer a Primera de Corintios y luego al llegar a Segunda de Corintios, a este capítulo, suponen que el hombre al cual Pablo se refiere es el mismo hombre de Primera de Corintios 5. ¿Se acuerdan que ahí Pablo también llama a la iglesia en Corinto a disciplinar a cierto hombre? Y algunos comentaristas lo toman así. Pero yo creo con la mayoría de las comentaristas que el contexto del texto nos sugiere que no es el hombre de 1 de Corintios 5. Primero, en versículo 4, Pablo ha estado hablando acerca de lo que escribió no en 1 de Corintios, sino en la carta severa. Ha estado hablando acerca de la carta severa. Y entonces parece que en versículo 5 está hablando de un caso que ha mencionado no en 1 de Corintios, sino en la carta severa. Segundo, en versículo 5 parece que fue el pecado de este hombre, del cual Pablo está hablando, fue una ofensa personal en contra de Pablo. Y aunque ciertamente Pablo lamentó el pecado sexual del hombre que menciona en 1 Corintios 5, el pecado de aquel hombre no fue una ofensa personal a Pablo. Entonces, por estas dos razones, parece más probable que el hombre al cual Pablo menciona aquí fue uno de los líderes de la minoría de la iglesia en Corinto que se opuso a Pablo públicamente en su visita dolorosa. De hecho, parece muy posible que él fue el vocero del grupo, que él que públicamente había criticado a Pablo y que le había opuesto. Ahora entonces, ¿cuál fue el efecto del pecado de este hombre? En versículo 5, aunque aparentemente este pecado fue una ofensa personal contra Pablo, en cierto sentido, Pablo trata de minimizar cómo le ha afectado a él. Y él dice que el pecado del hombre, de hecho, afectó a la congregación entera. ¿Cómo? Bueno, yo creo que afectó a la congregación entera por dañar a su unidad. Estaba dividiendo a la iglesia. Y creo que también afectó a la congregación entera porque el pecado del hombre fue o estaba contribuyendo a llevar a la iglesia a separarse de un apóstol verdadero de Cristo. Él estaba buscando llevar a la iglesia a separarse de un apóstol verdadero, de alguien que tenía una autoridad legítima y que les estaba predicando el evangelio verdadero. Entonces, este fue el efecto del pecado del hombre. Estaba dañando a la unidad de la iglesia y buscando separarles de un apóstol verdadero y del evangelio verdadero. Esto lleva entonces en versículos de 6 a 8 a la respuesta de la congregación. En versículo 6 vemos como la mayoría de la congregación respondió a este hombre después de recibir la carta severa. Y luego en versículos 7 y 8 vemos lo que ellos ahora deben de hacer y por qué deben de hacerlo. Entonces primero en versículo 6 vemos lo que ellos ya hicieron. En el momento cuando Pablo escribe 2 de Corintios, ¿qué fue lo que ya hicieron? Bueno, la Reina Valera en versículo 6 dice que muchos le reprendieron. En otra traducción, en la Biblia de las Américas menciona el castigo por la mayoría. Entonces parece que Pablo se refiere a un acto formal de disciplina. No sabemos los detalles, no sabemos si esto se trataba de expulsarle de la congregación completamente o si se trataba de otra cosa. Realmente no sabemos los detalles, pero parece que Pablo se refiere a un acto formal y público de disciplina. Otra cosa que vemos aquí entonces es que había una división en la iglesia. Pablo menciona a muchos, o como es en la Biblia de las Américas, lo menciona como la mayoría. Si había una mayoría, esto implica la presencia de una minoría. O sea, la mayoría había disciplinado a este hombre, pero esto implica la presencia de una minoría. Entonces parece que no todos estaban de acuerdo con disciplinar al hombre, probablemente porque ellos
compartían la posición del hombre en cuanto a Pablo, porque ellos tampoco apoyaban a Pablo. Bueno, luego vemos en versículos 7 y 8 que Pablo menciona lo que ellos deben de hacer ahora. O sea, lo que ya hicieron fue disciplinar al hombre, quizás expulsarle, otro tipo de disciplina. Pero ahora en versículos 7 y 8 Pablo dice lo que deben de hacer ahora. Él les dice, bueno, vuelvo a leerlo, dice: así que al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle para que no sea consumido de demasiada tristeza, por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él. Entonces Pablo les ha asegurado, ¿no? La mayoría hizo bien al disciplinar al hombre, pero parece que luego el hombre se arrepintió. Eso es lo que vemos implícitamente aquí en el texto. Parece que el hombre se arrepintió y que la mayoría no le había ni perdonado ni restaurado. Entonces ahora Pablo tiene que llamarles a hacer otra cosa. O sea, en la carta severa les llamó a disciplinar, pero aquí él les llama a perdonar, a consolar y a confirmar su amor por este hombre. Tal como el lenguaje del versículo 6 sugiere una disciplina formal de la iglesia, el lenguaje aquí del versículo 8 sugiere una restauración formal. Parece que la disciplina había sido público, entonces Pablo les llama a públicamente restaurar a este hombre que habían disciplinado. Y luego Pablo les dice por qué deben de hacerlo, por qué es tan importante restaurar a este hermano arrepentido que había sido disciplinado. Pablo dice que el hombre, se supone, siendo un cristiano verdadero, podría ser consumido por tristeza. ¿Por qué? Porque como un cristiano verdadero, él anhela ser parte del cuerpo de Cristo. Este es un deseo natural que tiene un cristiano. Alguien que ha nacido de nuevo no ve el congregar con el pueblo de Dios como algo pesado, como algo que no desea hacer, sino que un creyente verdadero desea estar con el pueblo de Dios. Y de hecho yo creo que esta sería una buena prueba para nosotros, para poder ver la sinceridad de nuestra fe. Pensar cómo sería si yo estuviera en la posición de este hombre, ¿no? Podríamos preguntarnos, o podría preguntarte: ¿cuánto amas al pueblo de Dios? ¿Cuánto reconoces tu necesidad de ser parte de una iglesia local? Si estuvieras en la posición de este hombre, ¿estarías consumido con tristeza por no poder ser parte de una congregación? Podría ser una buena manera de evaluar a nuestra sinceridad. Pero volviendo al texto y pensando en lo que hemos visto antes en 2 de Corintios, es interesante ver cómo Pablo retoma este tema de consuelo que vimos en capítulo 1. Aquí vemos otra vez este círculo de consuelo. No sé si se acuerdan que vimos en el capítulo 1 que había un círculo de consuelo que empezó con Pablo y luego volvió a Pablo. Bueno, vemos algo similar aquí. Pablo fue afligido. Y en parte fue afligido muy probablemente por este hombre. Fue afligido en esta visita dolorosa. Sufrió una experiencia muy desagradable que le afligió. Pero luego Pablo experimentó la consolación. Y ahora Pablo, habiendo sido consolado y viendo que este hombre, por no haber sido restaurado a la comunión, estaba siendo afligido, Pablo ahora llama a la iglesia en Corinto a consolar al hombre, al mismo hombre que le afligió y le hizo a Pablo necesitar la consolación. Es lindo, ¿no? Vemos este círculo de la consolación. Y aquí, una vez más, como vimos la semana pasada, vemos el corazón pastoral de Pablo. Pablo no está buscando venganza. Pablo demuestra que ama y él ahora desea consolación aún para este mismo hermano que le había afligido a él. Bueno, luego en versículos 9 y 10 pasamos a la respuesta de Pablo.
Vuelvo a leerlo también. Dice, porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. Y al que vosotros perdonáis, yo también. Porque también yo lo que he perdonado, si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo. Entonces en versículo 9 Pablo explica por qué escribió la carta severa. Y luego en versículo 10 él explica lo que él ha hecho respecto al hombre y por qué lo ha hecho. Entonces en cuanto a por qué Pablo les escribió la carta severa, dice en versículo 9 que él quería probarles. Él quería probarles para ver si eran obedientes en todo. Y parece que lo que estaba pasando aquí es que Pablo estaba evaluando si iba a regresar a Corinto o no. Estaba evaluando que si la relación entre él y la iglesia en Corinto iba a seguir. Después de la visita dolorosa, él no sabía si esta relación iba a seguir. Pero si iba a seguir, él quería llamar a la iglesia en Corinto a arrepentirse y a poner a ciertas cosas en orden. Entonces él dice que escribió esta carta severa y entre otras cosas les llamó a enfrentar a este hombre. Entonces ver si obedecían iba a ser una prueba de su lealtad y su compromiso a él y a su evangelio. Y él realmente no sabía cómo iban a reaccionar. De hecho, si tenía que basarse en cómo reaccionaron en su visita dolorosa, probablemente era pesimista. Estaba dudando que se iban a arrepentirse porque parecía que la mayoría estaba bien arraigada en su oposición a Pablo y que la mayoría no quiso levantarse para defender a Pablo. Y por eso, cuando eventualmente llegamos a 2 Corintios 7, vamos a ver que por eso Pablo se alegró tanto cuando recibió de Tito las buenas noticias que se habían arrepentido y que habían puesto en orden las cosas que Pablo les llamó a poner en orden. Luego en versículo 10, Pablo explica lo que él ha hecho y por qué lo ha hecho. Fíjense que Pablo está llamando a la mayoría a perdonar y a restaurar a un hombre que habían disciplinado. Y habían disciplinado a ese hombre precisamente por su pecado en un sentido contra Pablo. Entonces quizás ellos sentirían como que, wow, pero él ofendió a Pablo, ¿cómo podemos nosotros perdonarle? No tendría él que buscar reconciliación con Pablo. Y por esto Pablo les asegura que él ha perdonado al hombre. Entonces Pablo quiere darles la seguridad que estarían haciendo bien al perdonar al hombre. Quiere asegurarles, mira, no estarían ofendiéndome a mí por perdonar al hombre. Yo ya le he perdonado. Entonces Pablo les dice esto para asegurarles. Y a la vez, él les está dando un ejemplo para imitar. Él, al perdonar al hombre, está dándoles un ejemplo para imitar y está buscando motivarles a perdonar. Si Pablo fue el más ofendido en el caso, y si él puede perdonar, entonces ellos también deben poder perdonar. Y en lo que hace aquí, también vemos que Pablo está practicando lo que él mismo receta en Efesios 4:32. En Efesios 4:32 esto es lo que dice Pablo. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Entonces Pablo, al perdonar, está practicando lo que él mismo predica. Y Pablo también les dice por qué ha hecho lo que ha hecho. Él dice en versículo 10 que él ha perdonado al hombre por vosotros. El haber perdonado al hombre, entonces, ¿cómo beneficia a la congregación en Corinto? O sea, ¿cómo beneficia a esta congregación que Pablo ha perdonado al hombre? Porque él dice que lo hizo por vosotros. Bueno, el caso del hombre y de la oposición a Pablo había dividido a la iglesia. Había creado a dos grupos, una mayoría
y una minoría. Y felizmente la mayoría había afirmado su apoyo de Pablo. Y aún después que la mayoría expulsó al hombre, parece que no había una división total de la iglesia, sino que la minoría se había quedado en la iglesia. Entonces Pablo vio que el caso fue delicado. La minoría pudo haber sentido resentido. Y luego si el hombre se arrepintió, pero no fue perdonado y no fue restaurado, la minoría pudo haber sentido más resentido. De hecho, el caso pudo haber llevado a una división de la iglesia. Entonces, Pablo perdonó al hombre esperando que la mayoría le perdonara también, para entonces preservar la unidad de la iglesia. Entonces, Pablo dice que le ha perdonado por vosotros, como beneficia a su congregación, ayuda a preservar la unidad de la iglesia. Pero también yo creo que él dice que lo hizo por vosotros para darles un ejemplo del perdón, para entonces llevarles a perdonar. ¿Por qué? Porque la falta del perdón podría destruir a sus vidas espirituales. Si ellos decían ser cristianos, si decían haber recibido el perdón, pero si no querían perdonar, estarían dañando a sus propias vidas espirituales y entonces dañarían a la vida espiritual de la iglesia entera. Posiblemente el no perdonar a este hombre arrepentido pudo haber matado a la iglesia por hacer secar la vitalidad espiritual. Entonces Pablo, por vosotros, por ellos, había perdonado al hombre para darles el ejemplo del perdón para su propio bienestar espiritual, para ayudarles a ellos perdonar. Entonces Pablo, como el más ofendido, en este caso les pone el ejemplo en el área del perdón. Esto lleva entonces en versículo 11 a Pablo a mencionar a otra persona que hasta ahora ha sido parte de este conflicto. Ha sido parte del conflicto, pero hasta ahora no ha sido nombrado. Y esta persona es Satanás. Pablo explica que en medio de lo que está pasando en Corinto, que Satanás también está obrando. Esto no solo ha sido un asunto de una diferencia entre personas, sino detrás de lo que estaba pasando, Satanás estaba obrando. Entonces, en versículo 11 vemos a Pablo mencionar las maquinaciones de Satanás. En versículo 11, después de haberles llamado a perdonar, él dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Entonces Pablo les ha llamado a perdonar y luego dice que deben hacerlo para que Satanás no gane ventaja sobre ellos, porque no ignoramos sus maquinaciones. Entonces, ¿cuáles fueron las maquinaciones o los designios de Satanás en la situación en Corinto? Yo veo en el texto a 4 cosas que Satanás estaba tratando de hacer en Corinto. Primero, quiso destruir al hombre. Quiso destruir al hombre que había pecado, pero que se había arrepentido. Quiso destruirle consumiéndole con demasiada tristeza. Suponiendo que el hombre era un creyente verdadero, Satanás quiso deprimirle y evitar que el hombre tuviera una vida fructífera en Cristo. Entonces, una de las maquinaciones de Satanás fue de destruir a este creyente verdadero que había pecado, pero que se había arrepentido, pero que no había sido perdonado y restaurado por su congregación. Segundo, yo creo que Satanás quiso hacer a los corintios hipócritas. Habiendo sido perdonados ellos, serían hipócritas no perdonar a otra persona que fue verdaderamente arrepentido. O sea, ellos habían sido perdonados, como él dice en Efesios 4:32. Si hemos sido perdonados, debemos perdonar tal como hemos sido perdonados. Sería hipocresía de parte de ellos no perdonar, pero gozarse del perdón. Tercero,
yo creo que Satanás quiso dividir a la mayoría y la minoría en Corinto. O sea, él quiso dividir a la iglesia. Y el no perdonar al hermano arrepentido no habría llevado a la reconciliación entre dos grupos, sino que habría agravado a la situación. Entonces creo que Satanás estaba obrando para dividir a la iglesia. Y luego cuarto, yo creo que él quiso separar, tomando en cuenta el libro entero de 2 de Corintios, creo que él quiso separar a los corintios del apóstol Pablo. Él quería arrastrar a muchas personas en Corinto para hacerles seguir a los maestros falsos. Y una manera de hacerlo sería por separarles del apóstol Pablo. Recuerdan que Pablo representó para ellos una autoridad legítima, dada por Dios. Él fue un apóstol verdadero. Entonces, él para ellos representaba una autoridad legítima. Y él para ellos también representaba el evangelio verdadero. El mensaje que él predicaba no fue el mismo mensaje de los falsos maestros que habían entrado a Corinto. Entonces, separarles de Pablo sería separarles de autoridad legítima y del evangelio verdadero, para hacerles entonces más vulnerables y más probables a seguir a estos falsos maestros, a estos charlatanes que estaban predicando un evangelio falso que no salva. Entonces ahora quiero terminar con 5 aplicaciones y voy a mencionar a estas aplicaciones como necesidades. O sea, quiero mencionar cosas necesarias o necesidades que vemos en el texto, que vemos en nuestras vidas y que vemos en la iglesia. Primero, creo que hemos visto en este texto que a veces es necesaria la disciplina en la iglesia. Entendemos que la disciplina, aunque puede ser incómoda, es necesaria. Es necesaria para el bienestar de cristianos que persisten en pecado no arrepentido, para despertarles, para llevarles al arrepentimiento, y es necesaria para el bienestar de la iglesia. Y particularmente vemos en nuestro texto que a veces la disciplina tiene que ver no solo con un pecado personal. Es cierto que si un hermano miembro de la iglesia persiste abiertamente y sin arrepentimiento en algún pecado personal, habría que aplicar eventualmente disciplina. Pero lo que vemos en este texto es que a veces la iglesia tiene que enfrentar pecado de otro tipo. En este texto, por ejemplo, vemos el pecado que incluye cosas como falsa doctrina. En este caso, aparentemente este hombre estaba rechazando a Pablo y entonces a su evangelio. Y también incluye cosas como causar divisiones en la iglesia, cosa que Pablo también menciona en Tito 3:10, cuando dice que debemos advertir a una persona una y una segunda vez y luego ya no tener nada que ver con una persona que promueve divisiones. Entonces debemos enfrentar aún estos tipos de pecados. Entonces es incómodo, entiendo, y yo creo que si alguna vez te ha tocado tratar de acercarse a un hermano para animarle a que se arrepiente de algún pecado, es incómodo confrontar al pecado. Muchas veces sería más fácil simplemente ignorarlo. Seguramente es más fácil ignorar al pecado, pero por amor a Cristo y su iglesia y por amor a nuestros hermanos debemos estar dispuestos a confrontar el pecado. Y aún en casos graves, como hemos visto en este texto, como aparentemente pasó en Corinto, en casos graves debemos estar dispuestos aún a expulsar a personas de la iglesia. Pero segundo, tal como es necesaria la disciplina, segundo, también es necesario el perdón y la restauración. También es necesario el perdón y la restauración. En cuanto al pecador que anda en pecado no arrepentido, que es expulsado de la iglesia, aunque es cierto que cuando lo hacemos nosotros estamos buscando proteger a la reputación de la iglesia, estamos buscando proteger a la reputación de Cristo, aunque esto es cierto,
también es cierto que cuando practicamos disciplina, que deseamos la restauración del hermano. De hecho, de esto se trata en gran parte la disciplina, el buscar el bienestar del hermano. Esto es uno de los propósitos de la disciplina, de llevar a creyentes no arrepentidos al arrepentimiento y luego a la restauración. Y de hecho yo creo que en esta necesidad de perdonar, que vemos un peligro para nosotros, en el cual podríamos caer. Los corintios hicieron lo difícil y lo incómodo al enfrentar y expulsar al hombre. Seguramente fue incómodo y difícil cuando recibieron la carta severa. No imagino que ellos se alegraron y dijeron, wow, ok, vamos a enfrentar a este hombre, porque no habían querido hacerlo durante la visita dolorosa. Él se levantó públicamente, se opuso a Pablo y ellos por alguna razón temieron y no querían enfrentarle. Entonces seguramente para ellos, cuando recibieron la carta severa, pensar en la idea de enfrentar a este hombre hubiera sido difícil y incómodo. Entonces ellos lo hicieron. Pero luego, cuando el hombre se arrepintió, no hicieron lo también incómodo y difícil de perdonar y de restaurar. ¿Y cuál es el peligro aquí en el cual creo que podríamos caer en diferentes circunstancias? Creo que el peligro es de ser valientes a hacer algo que es la voluntad de Dios, pero luego de contentarnos con haber hecho esto y de no querer tomar otros pasos que también son necesarios para hacer la voluntad de Dios. O sea, quizás podemos por fe y con la ayuda del Señor hacer algo difícil y luego decir, lo hice. Pero realmente hay en otras cosas que también necesitamos hacer que no hacemos. Y parece que esto es lo que había pasado en Corinto. Hicieron algo difícil, pero tenían que hacer otra cosa y no lo hicieron. O pensando quizás en otro ejemplo bíblico de cómo esto puede pasar, tendríamos la historia de Elías, ¿no? Elías muy valientemente se enfrentó a cientos de los profetas de Baal. Fue muy valiente en el nombre del Señor, pero poco después corrió a esconderse por temor de una mujer, de la reina. Entonces él hizo la voluntad de Dios muy valientemente y luego no hizo lo demás que debería de hacer. Y creo que es un peligro para nosotros también. Bueno, una tercera cosa que necesitamos, también necesitamos perseverar en ser responsables a la autoridad que Dios ha establecido y necesitamos perseverar en creer el verdadero evangelio. Cuando Pablo escribió la carta severa, llamaba a los corintios a afirmar su lealtad a él y entonces a su autoridad legítima y al evangelio que él predicaba. ¿Cómo aplica esto a nosotros? Bueno, por un lado, debemos perseverar en ser responsables a una iglesia local, a los demás miembros y a los pastores. Debemos hacernos responsables a las autoridades que Dios ha establecido en la vida cristiana y también debemos perseverar en creer el evangelio. Somos llamados a seguir creyendo, a seguir confiando en Cristo. Una cuarta necesidad. Necesitamos velar contra Satanás y sus maquinaciones. Y él tiene, como hemos visto, varias maquinaciones. Para recordarles las que hemos visto en el texto. Satanás busca destruir a las personas, busca consumir a las personas en tristeza, busca quizás destruirles por como una consecuencia de su pecado o por no haber sido perdonado, o podrían haber otras maneras. También hemos visto que él busca hacernos hipócritas. Nosotros que gloriamos en el perdón que hemos recibido por no perdonar. Esta hipocresía entonces podría dañar a nuestras vidas espirituales al nivel personal. Por hacernos hipócritas, por hacernos ser personas de doble ánimo, podría dañarnos, podría estorbar a nuestra relación con el Señor. Pero también, por extensión, podría dañar a la vida espiritual de nuestra iglesia entera.
porque finalmente la salud espiritual de cada uno de nosotros contribuye a nuestra salud corporativa. Satanás también busca dividirnos. Vemos en el texto que nuestro pecado podría llevar a una división, pero también vemos que el conflicto personal entre hermanos, si no es resuelto, puede tener el mismo efecto. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos velar contra Satanás. Necesitamos velar con entendimiento, entendiendo y sabiendo que él suele obrar de esta manera. Debemos ser instruidos por la palabra de Dios para entender cómo es este enemigo nuestro que anda como león rugiente que busca destruirnos. La misma palabra de Dios nos instruye de algunas maneras típicas en las que él trabaja o por las que él trabaja, de algunas de sus maquinaciones. Así que seamos, como Pablo menciona, seamos personas que no ignoremos a estas cosas, seamos conscientes de estas cosas, velamos en contra de estas cosas. Y luego, quinto, necesitamos el evangelio. Finalmente necesitamos el evangelio. Pablo vio que era necesario el perdón y la restauración del hombre para el bienestar de la iglesia en Corinto. Pero habiendo sido ofendido y afligido por este hombre, ¿cómo pudo Pablo perdonar a este hombre que públicamente se había opuesto a él, que públicamente probablemente le había insultado, que públicamente había cuestionado la legitimidad del ministerio de Pablo? ¿Cómo pudo perdonarlo? ¿Cómo pudo Pablo desear la consolación de aquel hombre que le había herido a él? Porque Pablo había experimentado lo que mencionó en Efesios 4:32. Dios le había perdonado a Pablo. Entonces esto llevó a Pablo a ser benigno, a ser misericordioso y a perdonar. Habiendo sido perdonado, Pablo pudo perdonar. Este mismo evangelio también le había transformado a él. Ya no era un pecador egoísta. Entonces su interés principal en la vida no fue sí mismo, no fue vengarse. Una persona inconversa quizás buscaría vengarse, buscaría justificar a sí mismo, buscaría humillar a las personas que le habían atacado. Pero Pablo, por el evangelio, había sido transformado. Entonces él no buscó vengarse, sino él buscó el bien del hombre, de su hermano arrepentido, buscó su perdón, su restauración, su consolación. ¿Por qué? Bueno, por amor de este hermano, pero también por amor de la iglesia de Cristo y para la gloria de Cristo. Entonces necesitamos el evangelio, y voy a dar una pausa aquí para decir que para aquellos de ustedes que quizás estén de visita, que quizás nunca hayan entendido o escuchado mucho acerca del evangelio, que ustedes también necesitan el evangelio. Este es el mensaje central de la Biblia acerca de lo que Dios hace por medio de Cristo para los pecadores, para perdonarnos, para reconciliarnos a Él mismo y para salvarnos. Y si estás aquí y no lo tienes claro lo que es el evangelio, por favor, acérquese a un amigo cristiano que te haya invitado, a mí, a otro hermano, para que podamos explicarles más, porque todos necesitamos el evangelio. Y lo que vemos en este texto es que no solo necesitamos el evangelio para comenzar la vida cristiana, necesitamos el evangelio durante toda la vida cristiana. Necesitamos el evangelio para hacer las cosas que Pablo menciona aquí, para poder perdonar y restaurar y buscar el bien aún de los que nos han herido. Entonces, en conclusión, espero que el Señor a nosotros como iglesia nos ayude a practicar la disciplina cuando sea necesaria, aunque sea incómoda. Espero que nos ayude también a perdonar y restaurar a los que se arrepientan. Espero que nos ayude a perseverar en ser responsables a otros y a perseverar en el evangelio, creyendo el evangelio. Espero que nos ayude a vigilar contra las maquinaciones de Satanás, a pelear, pero a pelear con sabiduría, con entendimiento que el Señor nos da en su palabra.
Y espero que nos ayude a aplicar el Evangelio a nuestro trato de otras personas, a perdonar tal como hemos sido perdonados, a mostrar gracia tal como hemos recibido gracia. Oremos. Señor, a veces cuando consideramos lo que nos llamas a hacer en la vida cristiana es un poco abrumador. Padre, vemos que a veces nos llamas a hacer cosas incómodas y nosotros por nuestra propia cuenta y con nuestras propias fuerzas no podríamos hacerlo. Pero Padre, yo te pido que obres en nosotros de tal manera que con tu ayuda por fe podemos hacer lo que es incómodo, porque amamos a nuestros hermanos y porque amamos a ti y porque amamos a tu iglesia. Padre, ayúdanos a ser personas que por un lado tomen en serio el pecado, pero que por otro lado libremente extendemos la gracia y buscamos perdonar y restaurar. Padre, yo te pido que como congregación que nos ayudes siempre a poner en práctica las cosas que vemos en este texto y a buscar guardar la unidad que tú has creado entre nosotros, para buscar guardar la unidad de tu iglesia. Padre, por favor, ayúdanos. Te pedimos en nombre de Cristo. Amén.